Se abre un nuevo capítulo en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Donald Trump ha ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país latinoamericano. Y esto supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Unas medidas que se unen a la operación en el Caribe sobre el narcotráfico, que ha dejado ya más de 80 muertes. Estefanía Muniz. La decisión la ha anunciado el presidente Trump en un post en Truth Social. Unos 18 petroleros bajo sanciones del Departamento del Tesoro, completamente cargados del crudo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Washington. 8 de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al buque Skipper, que fue incautado por Estados Unidos la semana pasada. El barco transportaba entre 1 y 2 millones de barriles de petróleo venezolano, con un valor de entre 50 y 100 millones de dólares. Según la administración Trump, el barco había estado bajo sanciones estadounidenses desde 2022 por presuntos vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el grupo Hezbollah del Líbano. Axios ha recalcado que el gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales, por lo que muchos de ellos, desde que está la alerta activa, se han dado la vuelta. Escuchamos a Juan Diego Molina, investigador en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. El régimen venezolano se ha financiado gracias a esas vastísimas reservas de petróleo que hay en sus tierras, reservas que en otros tiempos financiaron a lo que fue uno de los estados más prósperos de la región latinoamericana. Gracias a eso hubo una fuerte presencia estadounidense en el país sudamericano, gracias a empresas como ExxonMobil u otras petroleras estadounidenses que tenían operaciones en Venezuela. Petroleras como ExxonMobil han ido descendiendo su presencia en Venezuela dentro del negocio de extracción de crudo desde la llegada de Hugo Chávez por la expropiación de las petroleras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas compañías son propiedad del Estado venezolano. Se refiere más propiamente a la expropiación o a la cancelación de esos contratos de explotación petrolera que fueron arrebatados a las empresas estadounidenses por el régimen venezolano en los últimos años. De esta manera, Trump despeja las dudas de Washington sobre el petróleo. El crudo es la principal fuente de ingresos de Caracas. En 2024, la denominada petrolera estatal venezolana obtuvo alrededor de 17.500 millones de dólares en ingresos por exportación de crudo. Para 2025, estimaciones preliminares sugieren que los ingresos petroleros podrían rondar entre los 12.000 millones y los 14.500 millones de dólares, dependiendo de la producción, precios y sanciones externas. Estas cifras muestran que aunque Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, los ingresos actuales por petróleo están muy por debajo de su potencial histórico debido a esas sanciones. Además, el crudo también representa la gran mayoría de las exportaciones del país, son más del 80%. El miércoles pasado, y tras la confiscación del Skipper, más de 80 buques cargados o en espera de cargar petróleo se encontraban en aguas venezolanas, incluyendo más de 30 sanciones estadounidenses. La decisión de incautarse la justifican desde la Casa Blanca de que Caracas emplea el crudo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo, así como el narcotráfico y el crimen. Y en este sentido ha asegurado que su administración no permitirá que un régimen hostil se apropie del petróleo estadounidense, aunque para el experto el objetivo es reprimir su economía. Da la impresión de que el presidente Donald Trump está intentando ahogar al régimen venezolano, cortándole su principal vía de financiación, que es el petróleo. Yo creo que ese es el objetivo principal que se persigue. El petróleo venezolano está sujeto a un embargo desde 2019. El país vende su producción petrolera en el mercado negro a precios significativamente más bajos, principalmente a China. En cuanto al gigante asiático, es uno de los principales compradores de crudo, especialmente de la variedad pesada conocida como Merey. Pekín fue el principal destino en 2024, importando en promedio alrededor de 351.000 barriles por día desde Venezuela.
La reacción de Maduro no se ha hecho esperar. Califica la decisión de amenaza imprudente con el objetivo de robar la riqueza del país. Y como respuesta, el Ejecutivo venezolano ha ordenado a su embajador ante Naciones Unidas denunciar de inmediato esta grave violación del derecho internacional, dice, contra Venezuela. Eso del narcotráfico es fake news, mentira, pretexto. Como no puede decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otra Afganistán. Como escuchan, han tachado de fake news la operación de narcotráfico en su país. Y es que desde septiembre un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 personas, a quienes Washington describe como narcoterroristas. Aunque la principal justificación para la ofensiva contra Venezuela ha sido la lucha contra el narcotráfico, hace mucho tiempo que Trump ya había declarado públicamente su interés por las reservas petroleras de Venezuela. Celebra su discurso de 2023, 4 años después de fracasar en su primer intento de derrocar a Nicolás Maduro, en el que dijo: cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar, nos habríamos apoderado de ella, habríamos conseguido ese petróleo, habría estado justo al lado, mientras Trump sigue redoblando la presión hacia este país. Los expertos, eso sí, descartan de una guerra. Porque de ninguna manera, creo yo, veremos una incursión armada a gran escala en Venezuela. Eso sería fatal para Venezuela y para la región, porque generaría una desestabilización brutal. Yo creo que los Estados Unidos no tendría capacidad de controlar, ni nadie. Este nuevo mensaje del presidente Trump precisamente va a esto, a incrementar la presión sobre el régimen venezolano, ahogándolo económicamente. Así, con los petroleros en la mira de Washington y Caracas denunciando una escalada de presión, el pulso por el crudo vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico, un enfrentamiento que se libra en el mar sin disparos de momento en los mercados y también en las sanciones, mientras Venezuela sigue dependiendo de un petróleo que hoy vale mucho menos de lo que su suelo promete.